Sí, sí. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Bienvenidos al programa de radios de la UPN Bichos. Bueno, en el día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre lo que es la desfinanciación para el presupuesto 2018 de Colciencias. Entonces pues yo creo que es una problemática que a todos nos debería interesar. Entonces vamos a abordar pues haciendo unas entrevistas. Entonces cuéntenos, compañero Jonathan nos va a contar en vivo, en directo en sus entrevistas qué está pasando. Bueno, pues estamos acá en un espacio de la Universidad Pedagógica Nacional haciendo una pregunta sobre qué nociones generales tienen las personas sobre el tema de Colciencias. Entonces... Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristian Bejarano, soy estudiante de séptimo semestre de educación especial. No conozco mucho sobre lo que está pasando en Colciencias, qué fue lo que pasó con la cuestión del desfinanciamiento, pero pues sí me parece grave porque pues Colciencias es una entidad que nos ayuda como jóvenes investigadores y como que se compromete con investigaciones, como que promueve dineros, grupos, ¿sí? Entonces el hecho de que se esté desfinanciando es grave, ¿no? No estoy muy enterado, como les digo, pero sí me parece tenaz. Y más porque a nivel de universidad pública también lo hemos vivido. Hay mucho fundamento teórico para hacer investigación, pero no hay presupuesto. Entonces yo creo que en Colciencias va a pasar lo mismo. Seguimos con el interés de enterarnos sobre las nociones que tienen nuestros compañeros UPN sobre Colciencias. Bueno, como decía, no sé mucho, pero lo que yo sé de Colciencias o he escuchado últimamente sobre que se ve afectada por la baja de presupuesto de parte del gobierno nacional, entonces pues paila, digamos, como a investigaciones nuevas, así como aportarle a la ciencia como país. Como país, muchísimas gracias, compañera. Bueno, seguimos aquí en Bichos, de nuestro programa de lo que es la desfinanciación de Colciencias para el presupuesto 2018. Ahora vamos a salir con mi compañera Angélica a hacer también nuestras entrevistas a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, una de las mejores universidades públicas de maestros y maestras para el país. Acá estamos en la calle del Pecado, preguntándole un poco a los compañeros qué opinan o qué saben sobre el tema de Colciencias. Entonces tenemos una compañera. Hola, buena tarde, compañera. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Zulay, yo soy de lenguas y tú me planteaste la pregunta de qué es lo que está sucediendo con Colciencias. Frente a eso, bueno, como te dije, no sé mucho, realmente no sé nada. Y reflexionando sobre el no saber nada, si bien es una cuestión autónoma, estar en contacto con lo que pasa con la actualidad, sobre todo con lo que confiere la educación y la investigación, me parece que con la cuestión de que muchos no sepamos nada, tiene que ver también con las carreras, ¿no? Siento que hay una fragmentación en la información, porque pues bien, si bien por ejemplo lo de Colciencias le interesará, hay investigación en todas las carreras, pero parece que quienes más se empapan, porque se supone debe interesarle solo a ellos, es ciencia y tecnología. Entonces me pregunto, por ejemplo, en el momento en el que tengan que movilizarse o hacer alguna cosa para que el presupuesto que me comentaba se le redujo a Colciencias, pues no suceda de esa manera, pues entonces tendrían que informar, o sea, sería tedioso también porque tendrían que informarse todas las carreras y además esperar a ver si todas las carreras están de acuerdo, o sea, se sensibilizan con la cuestión de que se le disminuye el presupuesto a Colciencias. Entonces también, pues a partir de la pregunta que me planteas, siento que sería importante reflexionar sobre cómo es que se rota la información dependiendo de la carrera en la que estés. Sí. Ya. O sea, lo que quieres plantear también es como somos maestros y maestras de la Universidad Pedagógica, la primera educadora de maestros y todo el cuento, pero no tenemos como esa pedagogía entre nosotros mismos para enterarnos de la defensa de lo público, porque estamos hablando también de un presupuesto público, ¿no? Y que es algo en común de todos y que todos deberíamos defender, ¿no? Sí, esa es la cuestión. Sí, estoy intentando exaltar la interdisciplinariedad. Es decir, que intentemos estar en contacto con las otras ramas del saber que nos rodean, porque siento que en la UPN se centraliza mucho, entonces yo soy de lenguas y me preocupo por lectura, por escritura y esas cuestiones, y entonces los de matemáticas que se preocupen por números, y no importa cómo estemos escribiendo, cómo esté escribiendo el de matemáticas y cómo esté sumando y dividiendo el de lenguas. Entonces me parece importante, sí, lo que intento resaltar a través de tu pregunta es la importancia de la interdisciplinariedad en la UPN, sobre todo si la idea es ser maestros, pues yo creo que le apuntamos en ese término de maestros a ser íntegros, a una integralidad. Entonces sí, efectivamente.
Bueno, este fue el punto de vista de nuestra compañera. Realmente yo creo que sí cabe la reflexión, ¿no? De cuestionarnos nosotros como maestros y maestras del futuro qué estamos haciendo con nuestros compañeros, qué estamos construyendo con el diálogo, si nos conocemos, si solamente a veces marchamos o a veces nos vemos en la universidad o en el comedor. Es como esa propuesta de construir conocimiento entre nosotros mismos, ¿no? Y más si estamos hablando de algo público, ¿no? De un vínculo común que nos une. Porque realmente si estamos estudiando en estas universidades es porque no contamos con millones como lo tienen las altas clases del país que pueden estudiar en privadas o fuera del país. Bueno, seguimos con el programa, entonces vamos a escuchar la entrevista de la compañera Angélica. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Buenas tardes, mi nombre es Karen Sánchez, soy de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la licenciatura en Diseño Tecnológico. La noción que tengo de Colciencias es que es una de las organizaciones encargadas o una de las entidades encargadas de los centros de investigación. Ellos básicamente lo que hacen es, o lo que tengo entendido que hacen, es organizar grupos y gestionar la información para tener un control de los grupos de investigación y asimismo dar los ingresos y los aportes o apoyos de parte del Estado. Básicamente Colciencias funciona como una plataforma en la que los investigadores o grupos de investigación entran, publican sus escritos, sus investigaciones y comienzan a crecer bajo un perfil. Entre más investigaciones, más perfil va a adquirir y por lo tanto va a tener un mayor rol dentro de sus grupos de investigación. Tengo entendido que hace poco cambió porque pues antes funcionaba diferente y que ahora se clasifican según investigador junior, investigador, hasta investigador doctor, creo. Listo, vamos ahora entonces a buscar una definición sobre el concepto de Colciencias. Cuéntanos algo más técnico, Angélica. A ver, te escuchamos. Es el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es la entidad encargada de promover las políticas públicas para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia. Es el principal organismo de administración pública colombiana encargado de orientar, dirigir y coordinar e implementar la política del Estado en los ámbitos mencionados. Otras de sus funciones es diseñar y presentar ante las instancias del Gobierno Nacional los planes y programas del Departamento de Plan Nacional y del CETEL. Otra más es generar estrategias de apropiación social de la CETEL para la consolidación de una sociedad y economía basada en el conocimiento. Ahora hablaremos un poco sobre su historia. Colciencias fue creada en 1968 con un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Fondo Colombiano de Investigación Científica y Proyectos Especiales, Francisco José de Caldas, por el decreto 2869 de 1968. En 1991 se reorganiza por el decreto 585 del 91, mediante el cual se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Colciencias, y se entrega la coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Colciencias se convierte en el Departamento Administrativo, entidad con un rango similar al del Ministerio, a partir de la Ley 1286 del 2009, la cual reorienta sus políticas y funciones. Ahora hablaremos de algunas de sus funciones. Las funciones del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias están establecidas en el Decreto 849 del 2016, además de las que determinan el artículo 59 de la Ley 489 de 1998. Una de sus funciones es adoptar el acuerdo con la Ley de Plan Nacional de Desarrollo, Políticas Nacionales para el Desarrollo Científico, Tecnológico y para la Innovación como ejes fundamentales del desarrollo social y productivo del país. Promover la formación del recurso humano para el desarrollo de las labores del CETEL, en especial en maestrías y doctorados, en aquellos sectores estratégicos para la transformación y el desarrollo social, medio ambiente y económico del país, en cumplimiento del ordenamiento constitucional vigente. Promover el desarrollo científico, tecnológico y la innovación en el país, de acuerdo con los planes de desarrollo y la orientación trazada por el Gobierno Nacional. Propiciar las condiciones necesarias para el desarrollo científico, tecnológico e innovador, se articulen con los sectores sociales y productivos y favorezcan la productividad, la competitividad, el emprendimiento, el empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.
Bueno, pues sí, realmente pues suena muy bonito eso tan técnico, pero pues no creemos que pase realmente en la realidad, ¿no? Bueno, entonces ya como para ir concluyendo el programa, vamos a escuchar una canción que está relacionada con la temática, que es la educación. Esta canción se llama La educación es la base, de Pablo Hasél, un rapero. Y bueno, después de esto vamos a escuchar dos entrevistas, las últimas entrevistas. La primera va a ser del profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, llamado Raúl Infante. Y la otra entrevista va a ser desde la Casa Cultural Airuaín, por allá en las últimas montañas, al sur de la ciudad de Bogotá. Entonces vamos a escuchar. A nadie de los que están viendo le va a caer ni un canapé, ¿no? No crean que van a poder tomarse ni siquiera un sorbito de champán, ¿no? Pero te hacen creer como que realmente te va la vida en ello. Igual que ahora tenemos en España toda una discusión bastante absurda entre el partido del Real Madrid y el Barcelona, como si de repente ahí se condensara la vida del país, cuando en España tenemos 20% de desempleo y 5 millones de parados. En cambio, las portadas, las discusiones, los twitters, los chats, parece que se tienen que concentrar solamente en esto de entreténganse ustedes, vivan en un sueño de cuento, de papel cuché, en un conflicto incruento entre dos equipos de fútbol. No vaya a ser que se le ocurra a usted pelear contra los responsables de que usted se haya quedado en el desempleo o haya perdido la casa porque no puede pagar la hipoteca. Y entreténganse. Y así es como dominan las mentes, como crean ovejas que siguen al pastor, aunque sea un corrupto, dándoles pastos de mierda. Eso que en el instituto te hacen creer es más falso que Llamazares hablando de Che. Piensa quién hace esos libros y si tus profesores tienen algún interés o inquietud para que te revoluciones. Los ineptos quieren que seas un lorito sumiso, no un pensador. Los piso con mi compromiso. Aprendí más medio año estudiando por libre que 6 allí metido, solo para un título sirve. Nunca me hablaron de las barbaries del capitalismo, que en el presente siguen asesinos de millones de niños. Decían que el hambre en África era porque tenían muchos hijos, no porque le roban los recursos. Menudo chiste macabro, y yo era tan iluso que creía que el PSOE no era un constante abuso. Un profesor del Opus puso el entierro de Juan Pablo y no pasó nada. Si hubiera puesto a Lenin seguro que lo echaban. La educación es la base y la controla el capital. Quieren mentes obtusas que no se sepan informar, que crean lo que sale en la COPE o El País. Hace lo imposible para que tu percepción no se pueda abrir. La educación es la base y es antirrevolucionaria. Echo la vista atrás y solo aumenta mi rabia cuando veo cómo me ocultaron lo más importante, pero no pudieron evitar que hoy la realidad cante. El tema de la guerra civil siempre es tabú, pero en España hay cientos de colegios fascistas y ninguno donde te pongan a Durruti de ejemplo. No doy crédito a la manipulación impune que contemplo, sabiendo que te pintan esto como una democracia y que incluso te castigan si les llevas la contraria. No te dirán que Fidel fue de las personas que más han hecho por la humanidad y que te jodan. Si crees que es un dictador, primero te informas y luego debatimos. Saca tu conciencia del coma. Nos hacían guardar minutos de silencio cuando ETA mataba, pero a diario mueren millones de hambre. ¿Y qué pasa? No guardábamos luto por los niños que en chabolas cercanas no tienen oportunidades ni las tendrán mañana. Si la educación no cambia y los chavales tienen valores de solidaridad con enseñanzas que los hagan personas mejores. La educación es la base y la controla el capital. Quieren mentes obtusas que no se sepan informar, que crean lo que sale en la COPE o El País. Hace lo imposible para que tu percepción no se pueda abrir. La educación es la base y es antirrevolucionaria. Echo la vista atrás y solo aumenta mi rabia cuando veo cómo me ocultaron lo más importante, pero no pudieron evitar que hoy la realidad cante. Suerte que siempre busqué información alternativa. Sentiría que tiro mi vida a la basura si no me preocupara por lo que está por venir, por encontrar la salida al gobierno que te da maquillaje para partirte la cara. No hubo libro Santillana que frenara mis instintos de pasar de su opio y buscar algo distinto. Te enseñan a ser un lamentable pelota lameculos para que el gran empresario aún viva entre más lujos. Es increíble como tantos idiotas tienen el título de maestros, mientras en la educación pública se recorta el presupuesto. Sonrío cuando un crío pega a un inepto de esos. Fracaso escolar es la incultura crónica de la ESO. Otros acaban el bachillerato y no saben ni escribir. Así va todo, solo quieren que pienses en ti. ¿De qué futuro hablan si los banqueros te lo roban?
Pero anda, sueña con Ferraris y sigue otra puta moda. Tuvieron que venir profesores cubanos a un país del primer mundo como España, que aún tiene analfabetos a diferencia de Cuba, a enseñar a gente de barrios pobres a leer y a escribir, porque al gobierno español le importan una puta mierda. ¿Lo sabías? No te lo contarán los periódicos y los canales controlados por banqueros y multinacionales. Sí, listo. Bueno, mi nombre es Raúl Infante, profesor de Educación Comunitaria. Estamos hablando del tema Sobre la financiación de Colciencias para el presupuesto 2018. Sí, entonces esa financiación, desde que nos atañe a la Universidad Pedagógica, tiene un doble sentido. Es decir, un sentido es que fortalece la investigación de lo que se han denominado ciencias duras, ciencias naturales, las áreas de las ingenierías. Hay un incremento, de todas maneras, para ese tipo de investigaciones, porque el país considera que ese es el rumbo que necesita seguir. Y por el otro lado, pues una desfinanciación, sobre todo para las áreas de ciencias sociales y humanas. Al respecto, nosotros podríamos decir que esa desfinanciación existe, que de alguna manera, hace unos años, hablando con una hoy exdirectora de Colciencias, en esa época directora, Margarita Garrido, ella decía, mire, es que la gente de ciencias humanas tiene que hablar con los políticos, tiene que hablar directamente con la gente que toma decisiones para hacer ver la importancia de sus investigaciones, porque ellos no las valoran. Ellos consideran que son improductivas. Reflexionar sobre identidad, sobre política en los jóvenes, pues no es tan importante como proyectos emprendedores o proyectos científicos y técnicos. Eso hace que haya una financiación muy fuerte para los recursos de ciencias sociales y humanas, que es lo que a nosotros desde esta carrera nos interesa. Lo que se ha dicho, digamos, es que hubo un momento en que los grupos incluso de Ciencias Humanas de los Andes y la Universidad Nacional hicieron una protesta ante Colciencias para no seguir acreditando sus grupos, porque, digamos, nosotros tenemos una forma también de acreditarnos y es los grupos de investigación. Entonces, fuera que la gente dice, no, es que esa plata no llega o aquí no existe, entonces porque, por ejemplo, la pedagógica tiene una buena cantidad de grupos en Colciencias en distintas categorías, y estar en la escala más alta significa mayor presupuesto. Entonces, aquí la gente sí se ha preocupado por eso, y se preocupa porque están los grupos, y eso le significa dinero interno por parte de la universidad para sus investigaciones y dinero externo, digamos, ante la misma entidad financiadora que es Colciencias. Claro, eso es una lógica mercantilista de la educación, y aceptando que hay grupos buenos y grupos malos, y sin importar que a los grupos buenos no les interesa que ellos coopten todos los recursos, y a los grupos nacientes casi no les den nada. Sí, hay una lógica, digamos, hay capitalista también inmersa en eso, pero dentro de esa lógica, pues lo que se ha planteado es generar estrategias para que Colciencias incremente los recursos para ciencias humanas. Y lo que se dijo, por ejemplo, en su momento, es que la Universidad de los Andes y la Nacional se unían en sus grupos para no seguirse clasificando ante Colciencias, porque ¿para qué se clasifican si además no van a recibir recursos para esa investigación? Creo que esa propuesta incluso llegó a la Universidad Pedagógica no la aceptó, eso habría que ratificarlo, pero fue lo que, digamos, se dijo a voz abierta, a pleno pulmón, que la Pedagógica no podía asumir ese tipo de resistencias, dado que dependía de la acreditación institucional, y parte de la acreditación institucional es tener grupos reconocidos ante Colciencias. Entonces, que por eso compartían la lucha, pero no la asumían, que es una cosa paradójica. Pero evidentemente el problema es que se considera que estos conocimientos de las ciencias humanas no le aportan nada real al país, y ese es, digamos, su elemento básico de financiación. Otra discusión en las ciencias exactas, donde pues sí hay un mayor presupuesto, pero me imagino que siempre van a querer más, y también van a decir que hay desfinanciación, pero lo cierto es que el país le está apuntando a eso, a las ingenierías, a las ciencias exactas, y nada más en detrimento de las ciencias humanas. Muchísimas gracias, profe. Mi nombre es Edgar Ángel, tengo 31 años, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia. Trabajo como tecnólogo en sistemas en una empresa en la construcción, haciendo todo lo que tiene que ver con soporte de infraestructura, servidores y clientes. Listo, muchas gracias. Su merced, pues nos podría compartir qué piensa respecto al tema de lo que es Colciencias. Pues tengo entendido que Colciencias es un ente gubernamental que busca el fomento de la ciencia a nivel nacional. Sin embargo, he escuchado muchas críticas de parte de la comunidad a nivel general, pues están en desacuerdo del retiro de cierta parte del presupuesto de ciencia para cubrir otras necesidades u otros huecos fiscales que tiene el Estado. Realmente, si Colciencias es un instituto para promover la ciencia a nivel nacional, en vez de tener cada día más recursos, parece que el Estado le
le interesa poco el tema de la evolución científica del país. Eso repercute directamente en lo que tiene que ver con la economía del país. Luego que muy poco de la ciencia que se hace en el país son publicaciones o inventos o cosas que ayuden a evolucionar la humanidad. Por el contrario, sí hay otros países que le están metiendo bastante presupuesto y bastante energía al tema de la ciencia, y eso hace que nuestro país dependa en gran medida de la evolución científica que tengan esos otros países. Pues ya sea privado o público, lo importante es que se haga ciencia. Sin embargo, el Estado está en la obligación de garantizar cierta cantidad de recursos para la ciencia. Entonces aquí lo que vemos es al contrario, que le retira presupuesto, y el poco presupuesto que es destinado al tema de ciencias, pues con el tema de corrupción que es bien sabido en el país, ese presupuesto se va quedando en otras manos y muy poco es lo que llega a ciencia. Entonces realmente el país en este momento y durante mucho tiempo ha vivido condenado a depender del desarrollo científico de países más desarrollados, inclusive en la región, como lo que puede ser Brasil, Chile o inclusive México. Lo que creo es que hay que hacer un plan de reestructuración a nivel ciencia en el país, es decir, que los colegios tengan grupos de investigación con presupuesto y con unas directrices claras. Con eso, cuando una persona llega a la universidad o llega a un semillero de investigación, ya viene con cierto bagaje en temas de ciencia, ya tiene cierta experiencia en el tema científico. Eso, vuelvo y repito, el dinero se va quedando por temas de corrupción. Hay que reestructurar en realidad muchas de las instituciones públicas por temas de corrupción. Y también hago énfasis en que no por el tema de corrupción, no por deficiencias hay que retirar o liquidar las entidades. Muchas veces es falta de una buena gerencia o unas buenas directrices que tengan dientes para castigar y para controlar todas las irregularidades que pueden haber. Buenas tardes, días, noches, años bisiestos o prevísperas navideñas en Guayabadoras y de años viejos, rancios y llenos de verdaderas incomodidades, o más bien de verdades incómodas. Bienvenidos una vez más a nuestra cita conmigo, el de siempre, ese sujeto que nunca falta en los parches, en las comitivas, vacas, clases, debates, conglomerados de Transmilenio, montoneras, etcétera, etcétera. El man que dice, alguien tenía que decirlo. La verdad, verdaderamente incómoda, pero reflexiva. En la tarde, día, noche, año bisiesto, prevíspera navideña en Guayabadora, hablaremos un poco de conciencias y veremos de manera un poco dogmática, pero sin llegar al radicalismo cliché guevaresco, cómo esta entidad encaja de manera milagrosa, epifánica, como cosa del destino, en otras dinámicas que huelen a todo menos a ciencia. Con un proyecto el cual aparece hasta en esas conferencias del TED, sí, esas que uno siempre que las ve piensa como, uff, acá va a hablar el sujeto más creativo de YouTube, aunque sea, en innovación y nuevas ideas, en donde sale esa gente tipo Mark Zuckerberg, muy frescos y llenos de planes increíbles y cool, yuppies contemporáneos, diciendo, por ejemplo, que Colciencias estuvo presente en la colaboración con el satélite Sputnik. Suena bueno, Sputnik satélite gringo, suena bueno, impresionante, importante. Surgen preguntas como, ¿Colciencias es bienestar? ¿Colciencias surge buscando un desarrollo económico? ¿O más bien surge de una sincera intención de visibilizar la pasión por la construcción de las ciencias y nuevos saberes? Vaya usted a saber de los saberes. Bueno, planteemos un reto y una reflexión sobre conciencias. Reto de Colciencias, política de ciencia y tecnología. Debo decir que desde los años 90 Colciencias surge y también surgen varias políticas neoliberales. Busca la internacionalización de la ciencia, visibilizarnos en el marco internacional, mundial, global, de la World Wide Web, donde todos son famosos, you know what I mean. Y segundo, internamente buscamos la garantía de la calidad de la educación superior. Impulsamos las dinámicas de investigación en nuestras universidades.
Ahí surgió, ahí nació, de ahí salió Colciencias. Y esto produce o propone definir las áreas de ciencia como biotecnología, recursos naturales, las famosas TICs, alimentos, también en el área de la salud se meten, y la nanotecnología. También en algunos momentos ingresaron áreas de sociales y de educación de ciudadanía, pero extrañamente por cosa misteriosa desaparecieron. Eso me hace pensar, por ejemplo, que la producción del conocimiento útil, el cual busca o buscaría en ese caso ser útil en un mercado, porque buscan producir tecnología de punta en favor de mercados emergentes, de plática emergente, internacional claramente, de doctores gringos, de esos que sí saben, los que ponen las reglas del juego. Pues buscaba que la ciencia se convirtiera en aparato productivo, que le interesa a una empresa pues para hacer plata. Esto como observación humilde, ardida, sobre dónde surge tal proyecto, en pro del desarrollo de nuestros geniales proyectos innovadores. ¿Y pilos? Y hablando de todo un poco, y hablando sobre la reflexión, que es lo más importante en estos proyectos, e integrando el contexto nacional, nos surge una pregunta. ¿Cómo es posible en un país el cual está gestando procesos de reconciliación y políticas de paz? ¿Cómo acá en este momento en que buscamos la paz para todos y todas, no caben procesos en formación de la ciudadanía o la creación de tejidos comunitarios en donde esto podría aportar un enorme aporte enriquecedor a nuestro país? No sé. El Estado emplea plataformas de medición, esto con el fin de generar productos susceptibles de recibir más y más dinero, o ganar concursos, o becas, o etcétera, etcétera. Hacemos también una reflexión sobre dónde quedan los productos como el libro, la producción larga, ardua, de bastante paciencia, ¿sí? A veces la producción final de años de investigación y trabajo arduo. Bueno, ellos son muy desvalorados, a diferencia de los artículos de revista o de patentes, tipo revistas internacionales, que pues al final no nos dicen mucho, no citan y no son muy profundas, y todo lo manejan de manera más bien superficiales. Hablando también de todo un poco, me gustaría compartirles un poquito de notas de difusión más bien generalizada. Una de ellas sale en El Espectador del lunes 27 de noviembre de este mes y se titula Humanistas le dan la espalda a Colciencias. Y dice que en las redes sociales han circulado diversos comentarios que muestran el descontento de casi todos los científicos acerca de Colciencias, una iniciativa que se convirtió en motivo de disputa entre los grupos de investigación en humanidades de las más importantes universidades colombianas y la institución que maneja los recursos de ciencia y tecnología. A través de las cartas públicas, líderes de estos grupos anunciaron que no participarían en la convocatoria. El primero de los grupos en hacer público su malestar y en romper relaciones diplomáticas con Colciencias fue el Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia. En una carta fechada el 5 de diciembre, los docentes del departamento le informaron al rector de la universidad, el señor Ignacio Mantilla, y a la directora de Colciencias, la señora Janet Gina Tobar, que luego de una reunión tomaron la decisión de no someter sus grupos de investigación al actual modelo de medición elaborado por Colciencias. Las razones dicen que desconocen totalmente la naturaleza de las humanidades y están exclusivamente pensadas en función de los campos de las ciencias duras, cuadradas, aplicadas, que ya conocemos. Además, consideran que los trámites requeridos son tan burocráticos, estériles y engorrosos que emplearían en ellos tiempo que sería más provechoso en investigación. En esto nos podríamos preguntar cuál sería el verdadero objetivo de Colciencias y por qué para las humanidades es tan berraco entrar a formar parte activa en estos convocatorias, en esta idea de viralizar o de traer más popularidad a la ciencia humana en el mundo.
Tan solo 12 días después de esa primera carta, líderes de 5 grupos de investigación del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes se sumaron al movimiento de disidentes. En una nota que enviaron a las autoridades académicas, se quejaron de las formas en que Colciencias realizan las mediciones para las humanidades, nuevamente, y los estudios literarios, pero esto se fue por todo lado. Coincidimos en que los criterios actuales desconocen la naturaleza de la investigación en humanidades, no las tienen en cuenta, empleando modelos tomados de ciencias exactas que no son relevantes para las disciplinas humanísticas y, como consecuencia, imponen parámetros de evaluación que resultan sesgados. Luego de analizar todo esto, luego de reflexionar un poco acerca de la naturaleza de los saberes, los cuales son diversos, los cuales, al igual que las personalidades y las subjetividades humanas, son tan diversas como, qué sé yo, un bosque lleno de árboles de diferentes tamaños, colores y con diferentes animales todos vivos que los habitan. Nos preguntamos, ¿por qué sesgar? ¿Por qué dejar atrás lo que quizás sea una oportunidad de crecimiento en la educación, hasta en las mismas publicaciones internacionales? ¿Por qué? ¿Qué habrá de fondo? ¿Será plática? ¿Será ignorancia? Acompáñenos en otra tarde, noche, prevíspera de Año Nuevo en Guayabadora y muchísimas gracias por aguantarse una vez más al mismo, al de siempre, a ese man que dice alguien tenía que decirlo. La verdad verdaderamente incómoda, pero reflexiva. Y es que también ha habido diversas opiniones emitidas por expertos en el área de educación a nivel nacional, en ciencia e investigación, como el grupo de docentes que pertenecen al Comité de Investigaciones y Posgrado de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad del Valle, quienes expresan una clara preocupación por la reducción abismal de la cantidad de cupos que se habían abierto en la convocatoria para las becas. De 857 becas otorgadas a doctorados y 164 a jóvenes investigadores en el año 2015, pasaron a 222 becas doctorales y 265 cupos para jóvenes de todo el país en el 2017. Este recorte se opone al plan que había expresado el presidente Juan Manuel Santos de hacer de Colombia la más educada para el 2025, educación que solo es posible mediante la investigación. Es inconsistente e inapropiado que el gobierno se ufame de planes y proyectos mientras no se financia la institución que posibilitaría esto, Colciencias. Este comité ha elaborado entonces un pliego de exigencias para el presidente y el gobierno. Primero, exige coherencia entre el discurso público y las políticas gubernamentales que se aplican y el respeto a las universidades colombianas, a sus cuerpos investigativos, a sus docentes y a sus estudiantes, pues pareciera que el gobierno busca maquillar dichas cifras sobre la información y la investigación en Colombia bajo el argumento del cumplimiento a los requisitos que la OCDE presupuestó en sus documentos para el país. Y es que el informe que rinde la OCDE tiene como supuesto objetivo cerrar las brechas de acceso a la educación, totalmente contrario al modelo de financiamiento que está proponiendo, el modelo de préstamos educativos y financiación contingente al ingreso, planes que podrían, entre comillas, facilitar el pago de estudios. El llamado a la manifestación por parte de los docentes de la Universidad del Valle llegó a otros planos, como el Consejo Académico y las directivas académicas de la Universidad de Nariño, quienes también expresan su preocupación por la inconsistencia entre las políticas públicas y las acciones, además de resaltar la falta de compromiso por parte del Estado para con los investigadores, quienes se han puesto en la tarea de apropiar el conocimiento entre los diferentes grupos sociales y las comunidades académicas. Hola, buena tarde. Buenas tardes. Nos despedimos de esta Adiós. transmisión.